Hoy saludamos al capitán Diego Brante, que está con nosotros, que es el jefe de la CIA Talca, porque en la conducción siempre necesitamos algo más. ¿Cómo está, capitán? ¿Qué tal, Raúl? Muchas gracias. Muy contento de poder acompañarnos en tu programa y poder transmitir un mensaje de seguridad o transmitir algún tipo de educación vial, que es lo que realmente está faltando mucho hoy en día en la sociedad en general. Nos falta como sociedad. En Chile, comparado con otros países, somos no muy buenos para mantenerlos en las reglas, pero aquí en Linares también, en la región yo creo que se nos da eso y por eso nos gustaría cómo mejorar nuestra conducción, algunas cosas donde más fallamos. Bueno, hablando un poco de números relacionados con las cifras comparativas entre el año 2020 y el 2021, de enero a la fecha, a pesar de que existe esa visual permanente de accidentes de tránsito, de personas fallecidas, se ha logrado una reducción de un 43% de personas fallecidas y de un 27% en el total general de los accidentes de tránsito. Esto se puede relacionar a distintos factores o a distintas materias, como lo son los controles, las fiscalizaciones, las conductas de autocuidado, las campañas o actividades de difusión de materias preventivas. Por lo tanto, por lo menos en la región del Maule se ha mejorado un poco esta cifra, se ha mejorado este paradigma de la accidentabilidad, que partimos del año de una manera no muy favorable, porque éramos una de las pocas regiones que había aumentado sus fallecidos en el año comparativo 2019-2020, y el trabajo que estamos realizando como carabineros y como el área especializada en materias de tránsito es poder reducir ostensiblemente estas cifras, es poder generar conductas viales más seguras y es poder generar un poco más de educación vial, que es lo que tanto falta hoy en día. Bueno, usted llegó en enero por ahí, parece, aquí en enero de este año, a la región. Entonces, porque la región tenía un problema, era de las pocas que decía que íbamos subiendo los números y estábamos entre las regiones con más accidentes de tránsito, con más muertos, entonces los números eran malísimos. Así es, como lo mencioné en el anuario tránsito, en el estudio que se realiza anualmente respecto a las cifras comparativas de los años anteriores, nosotros fuimos una de las 3 regiones que a nivel nacional que aumentó las cifras de fallecidos. Por lo tanto, el desafío de las autoridades relacionadas con materias de tránsito apunta directamente a reducir estas cifras, a reducir estos números de accidentes y a reducir las víctimas de accidentes. Yo siempre digo que los accidentes de tránsito, hay una persona en específico que falleció o que resultó lesionada, pero la víctima en general es una familia completa. Sí. No es solamente un número de la persona afectada, sino que es la familia completa que se ve afectada. Por lo tanto, las cifras tampoco se ven reflejadas en lo que realmente afecta el accidente de tránsito. Hay distintos costos de un accidente de tránsito, dentro de ellos costos asociados a rehabilitación, costos asociados a tratamiento psicológico, la afección emocional en un accidente de tránsito es muy importante, es muy impresionante. Por eso las autoridades, como le digo, estamos empecinadas en poder reducir estas cifras, en poder generar conductas viales más seguras y en poder generar instancias educativas de tránsito. Sí, ahora el tema de los accidentes de tránsito a veces normalmente se cuentan solamente los que fallecen. Entonces uno dice hay 2.000 muertos, 3.000 muertos, pero hay una enorme cantidad de personas que quedan con brazos menos, con prótesis, o sea, los accidentados son una montonera que no llevan a una estadística, parece que nadie. No, si la estadística se lleva, existe la estadística. Nosotros hablamos en términos generales de las personas fallecidas porque es la causa o la consecuencia más lamentable, pero también existen las cifras relacionadas con lesionados y con daños también. De repente hay accidentes en que no resultan personas fallecidas ni lesionadas y solamente hay daños. También están esas cifras en específico. ¿Y qué relación hay entre los fallecidos y los heridos? Ahora, los heridos también de repente un pie menos, una mano, un dedo, pero son distintos. Es que por eso las lesiones van a ir relacionadas desde una simple contusión, que puede ser una lesión leve, hasta una amputación o una fractura, que es una lesión grave. Y las cifras de personas lesionadas también han reducido, por eso yo lo menciono, el total general de accidentes se ha visto reducido, por lo menos en el periodo de enero a mayo, comparativo de
año 2020, año 2021 también se ha visto reducido, y el trabajo que estamos enfocando es un trabajo más profesional, más relacionado con la georreferenciación de los accidentes, con la focalización horaria en que ocurren y la fiscalización enfocada en estos principios, en que se fiscalicen, se controlen las normas o el incumplimiento de las normas que provocan los accidentes. Uno de ellos, de las principales causas de estos accidentes en la región, son el exceso de velocidad, son las distancias razonables y prudentes, es la conducción en estado de ebriedad, y tenemos que apuntar a generar esa conciencia. Hay conductas que son delictivas, que la conducción en estado de ebriedad, que es un delito, y hay conductas que son infractorias, que son relacionadas con la velocidad y con las distancias razonables y con el mantenerse atento a las condiciones del tránsito, el no utilizar elementos distractores como el celular o cualquier otro elemento distractor. ¿Sabe, capitán? De pronto temo que a veces pasen muy rápido las cosas y uno no las alcanza a procesar en la mente. Esto de participar de un accidente de tránsito es terrible, no solamente por lo físico, también en todo lo que queda en mental. Tenía un amigo que la otra vez iba hacia el sur, y aquí en la curva de Retiro, ahí en la que está ahí llegando, se le vino un camión, según el relato de él, y se venía directo donde él, y él optó por salirse de la ruta y se volcó, y el camión paró más allá. Total que hubo todo un problema ahí. Pero él me decía, un día andando con él iba manejando, me dice, en una curva así y venía un camión, ponme la mano aquí, me dijo. Y le puse, el corazón saltaba, pero claro, cada vez que se da una situación parecida, el corazón casi se le salía. Claro. Entonces, eso queda mentalmente, queda por todas partes, o sea, la calidad de vida también se va empeorando. Por eso el llamado es a poner mucha atención. Usted hablaba de la velocidad. De pronto, personas muy buenas, digamos, pero, no sé, en la vida, pero va a 120, 130, total, mirando, no sé, carabineros o algo, pero la verdad es que uno es el que va en riesgo y otras personas. O sea, ¿cómo hacemos conciencia de eso? Claro, la velocidad es uno de los factores más importantes en accidentes de tránsito, no solamente porque provoca el accidente, sino que porque las consecuencias en el mismo accidente son mucho más lamentables, son mucho más riesgosas, son mucho más graves, porque la energía que se desencadena en un impacto a una alta velocidad, 120 kilómetros por hora, es mucho más alta, o las capacidades de reacción son mucho más bajas. El desplazarse a 100 kilómetros por hora involucra que el vehículo se va desplazando a 27 metros por segundo, es decir, en un segundo recorre 27 metros. Por lo tanto, si yo desatiendo la conducción, genero alguna acción riesgosa o simplemente no voy atento al tránsito, en un segundo yo ya recorrí 27 metros. Y en 2 segundos tiene 50 metros. Lo que dice la norma chilena y lo que dicen los estudios internacionales es que el ser humano tiene la capacidad de percibir y reaccionar con un segundo de tardía. Por lo menos la norma chilena, ese es el margen que da de posibilidad de equivocarse. Cuando vamos a renovar la licencia de conducir, cuando nos hacen frenar y acelerar, es cuando se mide eso, la capacidad de reacción y de percepción. Eso en la práctica no debe superar un segundo. Estudios internacionales hablan que de 0,8. Acá en Chile lo tenemos en un segundo. Por lo tanto, entre que yo observo y reaccione, pasó un segundo y ese segundo ya son 27 metros. Entre capacidad de reacción, percepción, la percepción un segundo, la reacción un segundo, ya van dos segundos, por lo tanto ya ha avanzado más de 50 metros. Entonces, la velocidad sí o sí es un punto importante en los accidentes de tránsito, no solamente porque es causa de los accidentes, sino que también porque las consecuencias que tiene son mucho más lamentables, mucho más graves. Pero hay algunas pruebas que uno podría hacer para saber que hay un tiempo entre lo que uno ve y que alcanza a reaccionar. Por ejemplo, cuando uno va caminando por la calle, hay una reja y viene un perro grande. Uno ve el perro, pero el que alcanza a pensar que viene un perro, pero hay una reja, pero uno igual se asusta. De todas maneras. Es decir, hay una fracción que no alcanza, y aunque lo vea, ve la reja y igual se asusta. Entonces, claro. Acá ve en que pase, hay un segundo y ese segundo es fatal. Y todos tenemos capacidades distintas. Sí, claro. La norma general habla del segundo, o otros estudios hablan de un 0,8 de segundo.
pero todos tenemos capacidades distintas. Puede ser Unos pueden ser un poquito más inclusive. Claro. Por lo tanto, el riesgo también uno tiene que saber sus capacidades, tiene que asumir las condiciones en que puede desplazarse y evitar estos riesgos. Estas son conductas riesgosas. Nosotros, más que un conductor hábil, necesitamos un conductor seguro. El conductor seguro va a ser el que no va a tener accidentes, más que un conductor hábil. Usted dijo algo recién, a ver si la memoria me alcanza. Primero habló de la velocidad, después habló de la distancia de seguimiento. Por ejemplo, cuando uno va a 120 kilómetros y voy a 10 metros del vehículo adelante. Sí, la distancia razonable y prudente. Nosotros hablamos de distancia razonable y prudente, es toda la distancia o todo el espacio específico en que a mí como conductor me va a permitir reaccionar, frenar o desviar mi conducción o el desplazamiento ante una eventual emergencia. No podemos hablar de 10, 20, 30 metros en forma específica porque hay condiciones distintas de condiciones atmosféricas, de velocidad, condiciones de la vía que me van a dar la necesidad de tener distintas distancias. Lo vemos hoy día que hay neblina. No es la misma distancia quizás que yo necesito para reaccionar y poder anticiparme ante un riesgo inminente y que se viene acercando. Por lo que veo y también por lo que se resbala el vehículo. Exacto, por lo tanto la distancia debe ser mayor que quizás el mismo desplazamiento en condiciones ideales. Por eso hablamos de distancia razonable y prudente. Lo ideal es siempre por lo menos mantener 2 vehículos de distancia. Es decir, yo mantengo 2 vehículos del que me antecede en espacio imaginario, me refiero. En espacio imaginario, 2 vehículos de distancia al que me antecede. Eso pero por cada algo general. Dependiendo de la pero va a depender mucho, como le digo, de las condiciones de la vía, si es que qué tipo también de terreno por el que me estoy desplazando, si es asfalto, si es tierra, si es gravilla, si es en un área urbana, si hay tránsito de peatones, si hay tránsito de más vehículos, si hay concentración de masas de vehículos. Por eso va a depender de las condiciones que yo voy a enfrentar en el minuto. Pero lo importante es mantener una distancia que me permita reaccionar. Uno lo ve comúnmente en la ruta, que conductores con el fin de sobrepasar, con el fin de desplazarse con mayor rapidez, empiezan a pegar a los otros vehículos, poniendo, claro. yo encuentro que es como poniendo la presión de que aquí vengo, déjame pasar. O sea, en esa conducta riesgosa, cualquier situación que le pase al conductor que lo antecede, el que viene atrás no va a tener la capacidad de reaccionar a nada. Pero lo que ocurre, yo pienso, incluso sin la presión, si voy a 30 metros de atrás, detrás de un camión cualquiera, voy a 30 metros, pero es un segundo en el fondo. Si voy a 110 kilómetros por hora, más o menos voy andando 30 metros por segundo. Pero si algo pasa, se le soltó el camión, el acoplado, o un choque con el de adelante, pero tengo un segundo y en ese segundo ya sabemos que no alcanzo a hacer nada. Porque el sacar el pie del acelerador y meter el freno... Ya no, claro, que indudablemente esas son conductas o son acciones que uno no va a poder evitar ni va a poder visualizar, pero sí hay conductas que yo puedo anticiparme y cosas que puedo evitar. Hay accidentes de tránsito en que... son totalmente fortuitos, que se descargó parte de la carga de un vehículo y cayó encima de otro. ¿Cómo yo voy a poder anticiparme a eso? Es casi imposible, no voy a tener la capacidad de poder anticiparme. Pero si a veces, en vez de dejar un segundo o 2, o dejo un poquito más, esa es la idea. Tiempo de reacción. Hay accidentes, como lo dice la misma definición de accidente, un hecho fortuito y que genera condiciones lamentables y que es inesperado. Pero hay acciones que yo puedo adoptar para reducir los riesgos de tener un accidente. Y eso es lo importante que generemos. Ahora, ¿cuán importante sería que yo, en vez de pensar en kilómetros por hora, pensara también en metros por segundo? Sí. Porque ahí voy avanzando, no sé, si voy a 140, ya voy avanzando 40 metros por segundo. O sea, cada segundo yo me voy moviendo muchos metros. Exacto. La conversión en muchas ocasiones es importante hacerla y poder tener la capacidad de relacionar esto, de relacionar a cuántos metros por segundo me voy desplazando y cuál va a ser la consecuencia que tenga la conducta que voy realizando, si voy a tener la distancia, si la velocidad va a influir en la capacidad de reaccionar ante una emergencia. Claro, por ejemplo, cuando uno va, pongamos casos de aquí, uno va a Talca, en Bobadilla, aquí en San Javier, pasadito San Javier, hay un paso a bajo nivel donde uno pasa sobre nivel porque pasa sobre la vía. Yo he pasado 500 veces por ahí, no sé cuántas veces porque uno es de aquí, pero siempre paso a 100 por ahí, sí, es un pedacito nomás.
a 100 y dejo un poquito más de distancia, porque he visto cuántas veces camiones abajo, autos abajo, y entonces uno dice, no eliminamos todo, pero por lo menos bajamos algo de la posibilidad, ¿no? Claro. En los tramos específicos de ruta, lo importante es, como lo mencionas tú, mantener una velocidad razonable a lo que voy enfrentando, y esa velocidad razonable también me la va a dar la posibilidad de proyectar, de programar mi viaje. Vemos normalmente conductores que van acelerados, que van de forma riesgosa, contra el tiempo, y van adoptando conductas mucho más riesgosas. Por lo tanto, el programar el viaje, el salir con anticipación, el saber a dónde quiero llegar, a tal hora quiero llegar, y tengo que saber a qué hora voy a salir, me da la capacidad también de tener una conducción mucho más segura, y me va a poder también de la capacidad de no exponerme a cualquier riesgo de accidente. Y la verdad es que depende de lo que yo haga, pero también depende de los otros. Entonces tengo que de alguna manera tratar de anticipar lo que puede pasar con los demás. Así es. De eso se trata de la conducción segura, de poder yo también anticiparme a los riesgos que están incluidos en el tránsito vial o en los actores del flujo vial, que son distintos actores. Son los conductores, los peatones, los pasajeros. La misma vía también es un actor del tránsito o que puede influir en un accidente de tránsito. Y en la vía, los resbalosos. Entonces, tengo que tener como conductor seguro la capacidad de poder anticiparme y de poder programar todo este tipo de acciones preventivas y de autocontrol, de autofiscalización, y que todos los ocupantes del vehículo tengan también esa capacidad. Yo le pongo un ejemplo. Si usted en algún instante toma un vehículo de locomoción colectiva y se da cuenta que esta persona viene en estado de ebriedad, ¿se va a subir? Yo creo que no, ¿cierto? No, mejor se sube y se baja. Pero claro, pero ¿por qué no hacemos eso con el resto de personas también, o con el resto de conductores? ¿Por qué no todos somos también actores fiscalizadores del tránsito? Si yo voy con un familiar, voy con un amigo, quien sea, y va a una velocidad que yo me doy cuenta que es riesgosa, o va haciendo acciones que son riesgosas, bueno, yo también como pasajero puedo tener la capacidad de poder llamarle la atención, de decirle, oye, disminuye un poco, que aquí vamos, no vas solo, vas con más personas. Entonces hay que tener esa capacidad también. Sí, yo creo que a mí me ha pasado, y a veces soy medio pesado, que tenía un amigo que siempre salíamos a veces a Talca a hacer diligencia juntos. No era exceso de velocidad, pero te miraba mucho. Va conversando y te va, pero mira para adelante. La desatención, claro. La conversación es más, claro, pero mira para adelante, le digo yo. Hasta que un día chocó ahí en la salida de Santiago, me dijo, me acordé de ti, porque se me va la mirada con el del lado, me dejó a conversar. Sí. Es peligroso, parece que hay cosas que son peligrosas. De todas maneras, como le menciono, todos los ocupantes de un vehículo tienen que tener esta capacidad de poder ser empáticos y ser fiscalizadores del mismo conductor. Lo que vemos hoy en día también muy riesgoso en las rutas son los desplazamientos de niños menores que requieren sistema de retención infantil y que van o sin ni siquiera cinturón, o que van en los brazos de los padres. Van en brazos. Entonces, en un accidente de tránsito, el impacto de proyección, la fuerza de inercia que se produce en un accidente de tránsito va a provocar que el menor salga expulsado inmediatamente del vehículo. Bueno, estamos conversando con el capitán Diego Brante, jefe de la CIA, ¿de qué? ¿Del Maule? ¿De Talca o del Maule? Se llama la CIA de Talca, pero cubre la región del Maule, exacto. O sea, cada vez que hay un accidente ustedes tienen que ir y analizar el por qué, el cómo, cuándo, en fin, todas las preguntas ahí. Y eso, además de todos los estudios que usted ha hecho en eso, le da una expertise realmente grande en eso. Así es. Y ahora la idea es para poder bajar los índices. Sí, y la experiencia de ya llevar 10 años prácticamente, específicamente en el área de tránsito. Aparte de otras destinaciones que me ha tocado, 10 años ya se relacionado solamente con tránsito. Por lo tanto, uno ve día a día estas conductas y trata de poner un granito más, trata de ponerle un poquito más para que se eviten estos accidentes, para que no se produzcan más muertes, para no ver más esas escenas que uno ve en un accidente de tránsito, donde hay familias destrozadas, donde hay se quiebran completamente los lazos. Inclusive en muchas ocasiones ha ocurrido en que el conductor que va desplazándose con la señora o con otro familiar o con un amigo, más querido, normalmente exacto, uno ahí metió. Fallece el ser querido, y los lazos familiares, aparte de todo el impacto emocional que conllevan, los lazos familiares también se quiebran entre todo el grupo familiar, porque responsabilizan al mismo conductor de la conducta y del accidente mismo.
Sí, debe ser terrible. Yo llevo hartos años manejando, nunca he tenido, a Dios gracias, y a los conductores que andan a la orilla también, accidente de tránsito, pero debe ser muy traumático el hecho. De todas maneras, de todas maneras. Un accidente de tránsito, como yo te mencionaba, conlleva distintos riesgos o más que riesgos, distintas consecuencias. Una de ellas son las consecuencias de rehabilitación y de recuperación médica y además la recuperación psicológica de una persona. El impacto, el post-impacto, el choque emocional que se produce a cualquier conductor que haya participado, o cualquier persona, más que conductor, cualquier persona que haya participado en un accidente de tránsito, es importantísimo, es muy grave y después nunca vuelve a asumir nuevamente esta conducta vial o esta capacidad de desplazarse tranquilamente en la vía. Bueno, el llamado entonces a tener los conocimientos, habrá que leerse el manual del conductor, pero algo que tenga los conocimientos, tener las habilidades también para hacerlo. El auto tiene que andar a la velocidad que uno quiere y por donde uno quiere, tener el control. Y la otra es mantener también las conductas, evitarlas del riesgo, porque a veces uno sabe, pero intenta el riesgo. Lo que tú dices es muy importante relacionado con el conocimiento. Cuando una persona va a sacar por primera vez una licencia de conductor o va a renovar y se le hace necesariamente la prueba de conocimiento, muchas personas tratan, que te preguntaron, que me consigue una pregunta, o que el libro. La idea es que si yo voy a dar una prueba, me lea la ley. Si la ley de tránsito es lo que me va a dar la capacidad de reducir estos riesgos, porque todos estos mismos riesgos están penados en la ley de tránsito. Todo conductor debiese conocer la ley de tránsito, todo conductor debiese conocer las normas que regulan el tránsito y tener esta capacidad de asumir ciertas conductas riesgosas, evitarlas y que no influyan en un accidente de tránsito. Perfecto, capitán Diego Abrantes, le agradezco haber conversado todo esto. Ojalá que salvemos una vida y ya estaríamos contentos, y si es más, mucho mejor. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.